Queridos hermanos, 6000 años y luego Armagedón. Y queremos tener la certeza porque las profecías se cumplen. Y la profecía más importante es el retorno de nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Queremos estudiar esta profecía, Armagedón. Oremos primero. Padre nuestro que está en el cielo, gracias le damos porque el Espíritu Santo ha revelado este conocimiento por medio del espíritu de profecía, por medio de su santa palabra. Suplicamos la presencia del Espíritu Santo con nosotros, la dirección del Espíritu Santo, para que podamos entender y podamos prepararnos para esa gran batalla del Armagedón, que es la batalla de nuestro Dios Todopoderoso. En el nombre de nuestro Señor Jesús, agradecemos y pedimos. Amén. Se está preparando la batalla de Armagedón, pero esta batalla es la batalla de Dios. Es la batalla para finalizar el conflicto de los siglos, para ponerle fin a esa gran controversia que comenzó en el cielo y ha continuado ya cerca de 6000 años en este mundo. Se está preparando esta batalla también por medio de los gobiernos y ejércitos de todo el mundo. Vamos a estudiar cómo desde Rusia a China, a Venezuela y otros países como en Irán, se está preparando esta última gran batalla. Todas las naciones están haciendo los preparativos. También los Estados Unidos, Francia, Alemania y Australia, entre otros, están haciendo ya los preparativos para esta gran batalla. Nos dice aquí este periódico, es un periódico indonés, traducido también al inglés. Cuidado, el impacto del conflicto de China-Taiwán es más poderoso que la guerra rusa-ucraniana. Sí, el impacto va a ser mucho más grande, porque es probable que esta guerra entre China y Taiwán suceda, es probable, para incrementar los precios, para hacer más drástica la situación económica mundial, como ha sucedido con esta guerra de Rusia y Ucrania. La crisis financiera, la crisis económica ha empeorado y muchas otras cosas que han ido añadiéndose a medida que esta batalla ha continuado. Aquí tenemos personal militar, se encuentra junto a un Harpoon A-84, AIM-120 y AIM-9, misiles antibuques y antiaéreos preparados para un ejercicio de carga de armas frente a un avión de combate F-16B en Hualien Air Base, esto en Taiwán, el 17 de agosto. Esto para mostrarle a China que no tienen temor, como lo ha expresado la presidenta de Taiwán, que no tienen miedo ante las amenazas de un conflicto bélico de China. La batalla que se viene es una batalla entre las fuerzas del ejército de Dios y las fuerzas del ejército de Satanás. Hay dos naciones. En Mateo capítulo 24, versículo 6, el Señor Jesús nos profetizó diciendo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. ¿Cuándo es el fin? El fin es cuando la batalla de Armagedón sucede. En Mateo 24, 7 nos dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esta es la última batalla. El reino de Dios contra el reino de Satanás. Y habrá pestilencias y hambres y terremotos por todos los lugares. Nos dice en el libro Eventos de los Últimos Días: todo el mundo estará de un lado o del otro del asunto
en litigio. Este es reino contra reino, nación contra nación. Tendrá lugar la batalla del Armagedón. Y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Deberíamos estar completamente despiertos, como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Querido hermano, querida hermana, debemos estar despiertos y preparados para la guerra del Armagedón, porque es una batalla de nuestro Dios. Nos dice acá, Alemania envía 6 cazas Eurofighters a Asia en uno de sus mayores despliegues desde la Segunda Guerra Mundial. Esto ha sucedido en este mes de agosto. Todo lo que vamos a presentar es de este mes. La presencia de 6 cazas alemanas en Asia está relacionada con las maniobras de Pitch Black, que reúnen a 2.500 personas y 100 aviones de todo el mundo durante 3 semanas en el territorio del norte de Australia, en las que participan 17 países, incluidos Estados Unidos, India, Corea del Sur, Japón, Reino Unido, Francia, Países Bajos y otros países europeos, entre los que no figura España. ¿Por qué no figura España? Porque hay una guerra que se está preparando y España se ha de posicionar ya sea al lado de los países socialistas comunistas o al lado de los países europeos. Pero ya veremos qué es lo que ha de suceder. Nos dice en el libro Eventos de los Últimos Días, página 255. Necesitamos estudiar el derramamiento de la 7ª copa. Estas son las 7 postreras plagas. Apocalipsis 16, del 17 al 21. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar, pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón. Y usted también, querido hermano, usted también, querida hermana, tiene una parte que desemplear, que desarrollar en la batalla del Armagedón. Tenemos un rol que cumplir, porque esta es la batalla de nuestro Dios. Tenemos que estar preparados. Apocalipsis 16:13 nos dice así: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios, versículo 14, que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Sí, es la crisis de la gran batalla del Armagedón, pero que también es parte de la ley dominical, porque son 3 espíritus a manera de ranas. Y esto simboliza el poderío que Satanás quiso tener contra el pueblo de Dios y no darle reposo, descanso en Egipto. Luego nos dice este periódico: China enviará aviones de combate y bombarderos a Tailandia. ¿Para qué? Para ejercicios conjuntos. Están preparándose. Es todo el mundo que se está preparando para la batalla, que es la batalla del Armagedón, la batalla de nuestro Dios Todopoderoso. Las crecientes actividades militares de China
en la región de Asia y el Pacífico han alarmado a Estados Unidos y a sus aliados. Apocalipsis 16:15 nos dice, y esto es lo más importante, porque nosotros queremos recibir a nuestro Señor Jesús en las nubes de los aires. Esa es la promesa. A tan solo 6,000 años del conflicto y nosotros veremos el cumplimiento de la gran batalla del Armagedón. Pero nosotros queremos ver la gloriosa venida de nuestro Señor Jesús. Apocalipsis 16:15 nos dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16:16. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Eso es lo que nosotros queremos ver y prepararnos para esta gran batalla de nuestro Dios. Eventos de los últimos días, página 255, leemos. Pronto se peleará la batalla del Armagedón. Aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, conduce a las huestes celestiales montadas en caballos blancos, vestidos de lino fino, limpio y blanco. Apocalipsis 19, del 11 al 16. 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Sí, se están haciendo los preparativos para traer esta gran crisis final sobre el pueblo de Dios, pero Dios está reteniendo los vientos. Los ángeles de Dios están reteniendo los vientos, de modo que no soplen con todo su ímpetu y esa gran tormenta tempestuosa que se nos avecina no caiga sobre nosotros sin antes tener el sello de nuestro Dios en nuestras frentes. Las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero son contenidas por los ángeles. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustia. Debemos estarnos preparando, queridos hermanos. Los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha para que no soplen hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación. Los ángeles de Dios están deteniendo esos poderes del mal para que no vengan estas grandes luchas y contiendas, conflictos bélicos que han de suceder uno tras otro en este mundo. Eventos de los últimos días, página 243. Pero se está preparando una tormenta lista para estallar sobre la tierra. Esta batalla del Armagedón no es en un solo sitio, es en todo el mundo, es global. Esta gran tormenta del Armagedón está a punto a estallar sobre toda la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podría describirla. Querido hermano, querida hermana, estamos preparándonos, está nuestra fe firme y fuerte creciendo con el estudio de la palabra de Dios. Nos dice aquí, eventos de los últimos días, página 242. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. Barcos serán sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente. ¿Qué son esos instrumentos bélicos que se están preparando? Querido hermano, nos dice este periódico, China continúa
fortaleciendo sus fuerzas armadas para estar lista para enfrentar a los Estados Unidos. Sí, no solamente para estar lista para enfrentar a los Estados Unidos, para estar lista para la batalla del Armagedón, que es la batalla de nuestro Dios. Nos dice, Beijing comienza la producción en masa de destructores. Y aquí nos dice, el portaaviones nuclear de Estados Unidos para frenar a China en Taiwán. 130 casas y 25 años sin parar a repostar. Estos son los instrumentos bélicos que estaban profetizados, que se inventarían, que se crearían, y específicamente para la gran batalla del Armagedón. Nos dice acá, la Marina de Estados Unidos añade misiles hipersónicos a sus destructores furtivos, Zumwalt. Ahora los Zumwalt equiparán un armamento aún más mortífero, suficiente para convertir el destructor en uno de los buques más letales del mundo. De hecho, la clase Zumwalt añadirá un arma hipersónica a su arsenal. Los misiles hipersónicos Conventional Prompt Strike se lanzarán algún día desde los destructores. Claro que sí. Este arsenal bélico se lanzará algún día desde estos destructores. ¿Cuál es ese día? El día del Armagedón, de la batalla del Armagedón. Nos dice Indonesia compra 42 aviones de combate Rafale a Francia. Indonesia listo a comprar 50 buques de guerra para proteger el norte Natuna de China. Vemos aquí que los países se están armando. El arsenal bélico está aumentando en cada una de las naciones, porque esta batalla va a ser global. Nos dice acá, el destino de Indonesia es más afortunado. Se llama irónico que Malasia compre buques de guerra chinos para luchar contra Beijing. Y nos dice, Indonesia tiene un problema con China en North Natuna, mientras que Malasia en Bending Alley. El patrón operandi de China perturba tanto a Indonesia como a Malasia. A saber, China envió barcos de reconocimiento y de la Guardia Costera a las dos regiones. Entonces, ¿qué es la ironía? Lo irónico es que Malasia e Indonesia le compran armamento bélico a China para protegerse contra China. Eso es lo que nos dice este periódico. Irak negocia la compra a Francia de 14 aviones de combate Rafale. Y nos dice, sí, si prospera, Bagdad se sumará a Grecia, Indonesia, Croacia y Emiratos Árabes, que en menos de un año también han adquirido el modelo. Estas naciones han adquirido este modelo de Francia. Nos dice Polonia, después de comprar el FA-50, incluso se duda de la capacidad de los aviones de combate de Corea del Sur para luchar contra Rusia. Y luego nos dice, después de la invasión rusa de Ucrania, Polonia también se enfrentó a agregar equipos de defensa contra Rusia. ¿Y qué equipo es? Recientemente, Polonia firmó un contrato con Corea del Sur para adquirir 672 buques, o sea, obuses autopropulsados K9 Thunder, 1000 tanques de batalla principales, K2 Black Panther de Corea del Sur y 48 cazas
ligeros FA-50. Estos son jets, aviones de combate. Ven cómo las naciones están aumentando su capacidad de combate, y su armamento bélico. Nos dice, India compra aviones de combate Igla-S y sistemas de defensa aérea de Rusia. Y aquí, Malasia comprará aviones de combate indios. El equipo de defensa de Malasia está desactualizado, nos dice acá. Ahora existe una amenaza de conflicto en los mares de Natuna y del sur de China. Malasia ciertamente quiere fortalecer su defensa. ¿Y quién está detrás de todo este adquirimiento de arsenal bélico? Es Satanás, que está equipando al mundo entero para esta gran batalla final. Nos dice, Filipinas compra 2 buques de guerra más fabricados por PAL, o sea, fabricados en Indonesia. Filipinas compra estos buques de guerra. Y miren qué interesante lo que está sucediendo allá en Venezuela. Las últimas 2 semanas, y concluirá este fin de semana, el 27 de este mes de agosto, Venezuela y Rusia ponen en marcha a los juegos de guerra en América Latina. Y bien nos han dicho que la guerra no es un juego, pero están practicando juegos de guerra como las Olimpiadas y son muchos los países involucrados. En cada una de estas competiciones, más de 30 países. Y esto ya estaba profetizado en la Biblia, pues que lo que ha sucedido en el pasado ha de suceder, ha de repetirse en el futuro. En segundo libro de Samuel, capítulo 2, 14, leemos qué es lo que sucedió. Hubo un juego de guerra y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. En idioma inglés, King James Version nos dice, y que jueguen los jóvenes delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense, que se levanten los jóvenes y que jueguen. ¿Qué clase de juego era ese? Versículo 15, segundo de Samuel capítulo 2, versículo 15. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 muchachos de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 jóvenes de los siervos de David. Una competencia, un juego, 2 equipos, 12 jóvenes en cada equipo, y se levantaron a jugar, pero era un juego de guerra. Lo mismo que está sucediendo con estos juegos de guerra en el mundo entero. Son juegos de guerra, pero que al final traen la muerte. Y querido hermano, la preparación que necesitamos para esta gran batalla del Armagedón requiere que nosotros dejemos ya de jugar los juegos de este mundo, de ver las competencias de este mundo, como es el Mundial del Fútbol. Son artimañas de Satanás para destruir la fe verdadera del pueblo de Dios y para destruir el carácter de sus hijos. Queremos estudiar lo que dice el espíritu de profecía acerca del fútbol, pero también hay otras más citas acerca de los deportes que Dios no aprueba. Estos deportes no los aprueba. Dios está enojado y tiene una contienda contra su pueblo porque están siguiendo a Satanás en prepararse para lo que Satanás quiere que ellos sean y no en prepararse para lo que Dios quiere que seamos. Pueblo santo, nación adquirida por Dios. Consejos sobre la salud, página 186, nos dice:
Algunas de las diversiones más populares, como el fútbol americano y el boxeo, se han transformado en escuelas de brutalidad. Desarrollan las mismas características que desarrollaban los juegos de la antigua Roma. El amor al dominio, el orgullo en la fuerza bruta, la temeraria indiferencia hacia la vida, están ejerciendo sobre los jóvenes un poder desmoralizador que espanta. Aquí la traducción en el español dice acerca del fútbol americano, pero en la versión original en inglés habla acerca del fútbol. Cualquier fútbol, ya sea el que se juega en Sudamérica o en cualquier otro país o continente, esto es un deporte mundanal que destruye el carácter, porque es un deporte de competencia, de destruir al oponente, de ganarle al oponente. ¿Y qué es lo que hace? Crea el amor por el dominio hacia otra persona, dominancia. Crea el orgullo en la fuerza bruta y crea también la temeraria indiferencia hacia la vida. Y esto es lo que causa que las personas disminuyan su moralidad, su espiritualidad. Y esto es lo que tenemos, 12 contra 12 o 11 contra 11 en el asunto del fútbol. Y lo que sucedió en tiempos del rey David está sucediendo en nuestros días. Y esta es una batalla que sucedió por el fútbol entre el país de Honduras y El Salvador, por querer clasificarse al Mundial de 1969, 1970. Nos dice Centroamérica, Honduras y El Salvador, y una guerra por el fútbol. El fútbol fue el detonante de esa guerra. Nos dice también acá, Yugoslavia, la guerra que empezó en un estadio de fútbol. Ven cómo estos deportes crean un carácter bélico en las personas y también en la audiencia, las naciones. ¿Y qué es lo que está sucediendo en Venezuela? Las olimpiadas bélicas, las olimpiadas de guerra en Venezuela, como ha sucedido en Rusia y en otros países como en Irán. Nos dice, tambores bélicos suenan a las puertas de América Latina. Venezuela acaba de inaugurar unos juegos de guerra de alto nivel en que participarán Rusia y China. Desde 2015, y es interesante porque en el 2015 fue cuando se firmó, cuando también se ratificó la ley dominical, cuando se legalizó la ley dominical por todos los países del mundo, 2015, y ratificada en el 2016. Y fue exactamente en el 2015 que las Olimpiadas de Guerra comenzaron, organizadas por Rusia. Los Juegos de Guerra comenzaron en el 2015. Desde el 2015, en el marco de la estrecha relación que existe entre Caracas y Moscú, esta es la primera vez que Venezuela es la sede de esta competencia. Anualmente, los denominados Juegos de Guerra, una competencia de cooperación militar organizada por Rusia, reúnen a más de 30 países, la mayoría de Asia y Europa del Este. Esta vez destaca Venezuela como un importante aliado y primer anfitrión de los mismos en Latinoamérica. Y nos continúa diciendo, esta vez destaca Venezuela como un importante aliado y primer anfitrión de los mismos en Latinoamérica. En la inauguración del torneo
que se realizó este lunes en el fuerte Terrapaima, en Barquisimeto, estado de Lara, se pudo ver ondear las banderas de Rusia, Myanmar, Bielorrusia, Abjasia, Uzbekistán, Bolivia, Vietnam, China, India, Pakistán, Nicaragua, Indonesia y Cuba. Pero eran más de 30 naciones en esta competencia de Juegos Olímpicos de guerra. ¿Qué es lo que sucedió con aquel juego de 12 jóvenes de la tribu de Benjamín y 12 jóvenes del reino de David? ¿Qué sucedió? Segundo de Samuel 2:16. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Azurim, el cual está en Gabaón. La batalla del Armagedón la están preparando de igual manera, por medio de juegos de guerra. China concluye sus juegos de guerra alrededor de la isla de Taiwán. Irán organiza torneo de drones con Rusia, Bielorrusia y Armenia. Segundo de Samuel 2:17 nos dice en qué concluyó aquel juego. La batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Y luego nos dice acá esta noticia. Presidenta de Taiwán advierte a China contra una invasión. ¿Y quién creen que puede ganar en una invasión entre China y Taiwán? Si no fuera porque hay bases militares estadounidenses en Japón y en Alemania, que son los dos países que más bases militares tienen, y todas las bases militares que están en el archipiélago de las islas del Océano Pacífico, Índico y todos los océanos, Taiwán perdería. Taiwán perdería, como perdió la tribu de Benjamín, que pelearon por parte de Isboset, por parte del reinado de Saúl. Fueron vencidos por el reino de David. ¿Y qué es lo que puede suceder acá? Lo mismo. Pero ¿qué va a suceder en el tiempo, en el día de la batalla del Armagedón? Entonces sí, Dios desatará los vientos y todas las naciones estarán en una lucha que no hay pluma que pueda describir lo que ha de suceder. Nos dice, buques y aviones de guerra del ejército chino cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán, denunció el Ministerio de Defensa poco después de que la presidenta advirtiera al gigante asiático contra una invasión. Apocalipsis 16:17 nos dice, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho es. Esto es en el día del Armagedón, la última plaga. Apocalipsis 16:18 nos dice, entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Apocalipsis 16:19. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor
de su ira. Apocalipsis 16:20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y Apocalipsis 16:21. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Y queridos hermanos, ¿cuánto tiempo nos queda para la batalla del Armagedón? La batalla de nuestro Dios. Quiero mostrarles una noticia para que vean que Dios ha revelado esto por medio del espíritu de profecía y que Satanás está divulgando por medio de sus medios que sí, esta crisis viene. Y es el pueblo de Dios el que ha recibido todo este conocimiento, que la batalla del Armagedón ha de suceder luego que se cumplan 6,000 años. Y miremos lo que dice esta noticia. Estados Unidos construye el submarino nuclear más avanzado y letal de la historia. Nos dice, comienza la construcción del nuevo submarino de ataque de los Estados Unidos. La clase Columbia será el submarino más avanzado y sigiloso del planeta cuando esté operativo en 2030. ¿Por qué dice 2030? ¿Por qué dice 2030? Porque saben que es en el 2030 y 31 que la batalla del Armagedón ha de suceder. ¿Cómo lo saben? Porque también ellos han estudiado lo que Dios ha revelado en el espíritu de profecía. Nos dice acá, el diseño de la clase Columbia comenzó en el 2007. Y si todo va según el plan, el distrito de Columbia se entregará a la naval de Estados Unidos en el 2027. ¿Recuerdan qué sucedió en el año 27? El Señor Jesús fue bautizado y comenzó su ministerio en el año 27. Para el año 2027 van a ser 2,000 años después de que el Señor Jesús comenzó su ministerio. Pero van a ser 6,000 años y ya veremos, van a ser 6,000 años después que comenzó este gran conflicto entre el bien y el mal. Y será en el 2027 que este buque, que este submarino estará listo, que lo pondrá a punto para entrar en servicio en el año 2030. Del 2027 y entrará en servicio en el año 2030. ¿Por qué? Porque saben que es cuando Dios ya estará soltando los vientos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús viene pronto. Y eso es lo que nosotros queremos ver y prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y queridos hermanos, ¿dónde está esa profecía acerca del Armagedón y acerca de los 6,000 años? En el libro El conflicto de los siglos, página 714, leemos. El gran conflicto siguió su curso durante 6,000 años. ¿Cuál es el gran conflicto? El conflicto que comenzó y que concluirá con el Armagedón. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora, ¿cuándo es ahora? En el día del Armagedón, cuando se cumplen 6,000 años. Ahora todos han tomado su resolución, han tomado su posición en qué ejército, en qué bando quieres posicionarte. ¿En el bando de nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesús, o en el bando de Satanás?
Así que aquí nos dice, ahora, cuando han concluido 6,000 años de conflicto, ahora todos han tomado su resolución. Los impíos se han unido enteramente a Satanás en su guerra contra Dios. Ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar la autoridad de su ley pisoteada. Continúa, página 714 del conflicto de los siglos. Ahora, ¿cuándo es ahora? En el día del Armagedón. Ahora el conflicto no se desarrolla tan solo contra Satanás, sino también contra los hombres. Jehová tiene una contienda con las naciones, y en cuanto a los inicuos, los entregará a la espada. Querido hermano, querida hermana, ¿estamos nosotros preparados? ¿Cuándo concluyen esos 6,000 años? Nos dice en el libro El conflicto de los siglos, página 375. En el año 31, después de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. ¿En qué año fue crucificado nuestro Señor? En el año 31. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4,000 años había prefigurado al Cordero de Dios. ¿Cuántos años se cumplieron en el año 31? 4,000 años. En ese día y en ese año que el Señor Jesús fue crucificado, se cumplieron 4,000 años. Entonces, el Armagedón que sucede después de 6,000 años, ¿en qué año sucede el Armagedón? Claro está, en el año 2031. Y esta es la batalla de nuestro gran Dios. Y esta es la batalla para la cual nosotros tenemos que estarnos preparando. Pero más importante, nuestro Señor Jesús regresa en el año 2031, según las profecías, queridos hermanos. Nuestro Señor Jesús regresa y debemos estar preparados. Nos dice acá, el tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Querido hermano y querida hermana, nos dice en el libro de Eventos de los Últimos Días, todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. Y nosotros tenemos esta gran batalla por delante. Y nos quedan muy pocos años, querido hermano, para prepararnos en este tiempo que va tan veloz. Querido hermano, tenemos que pensar muy en serio. Tenemos que prepararnos para el glorioso advenimiento de nuestro Señor Jesús. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y nos prepare, que el Espíritu Santo nos dé el deseo de salir de la mundanalidad y prepararnos para la batalla del Armagedón, la batalla de nuestro gran Dios Todopoderoso. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, gracias por el mensaje de salvación que ha sido dado para advertir al mundo entero de que nuestro Dios Todopoderoso viene y viene para salvar a su pueblo. Pedimos su bendición por este mensaje que se entrega para que su pueblo se prepare. Pedimos su bendición por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, querido hermano, querida hermana. Hasta la próxima. Que Dios nos bendiga. Amén.